aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
porque te tengo a ti. ¿Qué nos falta si tenemos al Señor, al Dios imparable, en el cual no hay sombra de variación alguna, dice la Escritura? El cual ha hecho todo por nosotros, por amor, y por medio de la fe en Jesucristo podemos decir, completa está la obra del Señor. Porque habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás, lo viejo pasó, lo nuevo llegó, lo que haces tú completo está, en Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás, lo viejo pasó, lo nuevo llegó, lo que haces tú completo es.
Podemos tomar asiento, hermanos. Se van los niños y se va la mitad de la iglesia, ¿eh? Los niños, me parece que un día nos van a dar la vuelta, ¿eh? Y a los papás nos van a mandar a las clases, así que cuidemos nuestra autoridad, padres. Muy bien, vamos a buscar Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 19. Juan capítulo 5, verso 19. Hoy vamos a... versículo 19. Juan capítulo 5. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio de Juan, capítulo 5, y mientras lo vas buscando, si lo encuentras, te pido que te pongas de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura desde el verso 19 al 29, pero no vamos a predicar todos estos pasajes, pero están relacionados al tema de esta tarde. Juan capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Señor, instrúyenos a través de tu palabra en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, familia. Muy bien, estos pasajes realmente son un gran desafío. Lo que tenemos delante de nosotros son pasajes realmente hermosos que Dios nos permite meditar. Justo hoy en la mañana pensaba que ese es el gran privilegio de tomar un libro de la Biblia e ir verso por verso, porque te da la oportunidad de hablar todo el consejo de Dios, de predicar todo el consejo de Dios. Y estos pasajes realmente tienen mucho peso en cuanto a la doctrina de Jesucristo, a lo que se conoce como la cristología. El título de hoy son Gloriosas Verdades, ¿sí? Y es la parte 1, porque seguramente vamos a tomar otra predicación para continuar los pasajes. Hoy voy a estar predicando del verso 19 hasta el verso 23 solamente. Y lo que tú ves en estos versículos, hasta el versículo 29, son gloriosas verdades, gloriosas verdades. Pensaba cuando estaba haciendo el estudio en ciertas declaraciones que cayeron con el tiempo, ciertas declaraciones que los hombres hicieron y que el tiempo después hizo que cayeran, hizo que fueran absurdas ciertas declaraciones. Y me encontré en el internet una página que tenía el título de las afirmaciones más equivocadas de la historia. Las afirmaciones más equivocadas de la historia. Y al menos, por ejemplo, quiero darte 3. La imposibilidad de volar. Una de las afirmaciones más equivocadas. Escucha, es imposible crear aparatos que vuelen y que sean más pesados que el aire. Eso fue lo que dijo Lord Kelvin, el presidente de la Sociedad Royal Inglesa de 1895. Creía que no estaba especulando. Los estudios de entonces así lo demostraban. Sin embargo, los hermanos Wright sabían de bicicletas, pero ignoraban las eruditas afirmaciones de Lord Kelvin y por eso no tuvieron problema en comenzar a experimentar hasta que inventaron el aeroplano. Otra afirmación, la inutilidad de la radio. La inutilidad de la radio. La caja musical sin cables no tiene ningún tipo de valor comercial. ¿Quién va a pagar por un mensaje que no está siendo mandado a nadie en particular? Esta frase se atribuye a la empresa David Sanford y Asociados cuando les propusieron invertir en la radio durante los años 20. No sabían que pasarían a la historia gracias a esta equivocación monumental. Seguramente es una de las afirmaciones más erradas que se han formulado. No se sabe lo que opinaron después cuando la radio se convirtió en una revolución masiva. Última, cuando se estaba creando la televisión, muchos decían que la televisión no tenía futuro, ¿sí? Darryl Zanuck era un cineasta experto de los Estados Unidos. Y cuando en 1945 le hablaron de la televisión, aseguró que el invento fracasaría. ¿Sí? Una de sus afirmaciones fue que la gente pronto, escucha esto, que pronto se aburriría de mirar una caja contrachapada cada noche. Pronto se van a aburrir de eso. No es verdad. ¿Sí? Estas son 3 de las afirmaciones que el tiempo fue mostrando que fueron absurdas. Hay muchas afirmaciones y declaraciones que los hombres hacen y todas absolutamente están sujetas a ser equivocadas. Todas las afirmaciones que hacemos los hombres, porque están limitadas al conocimiento de los hombres, a nuestro conocimiento. Pero en esta tarde quiero hacerte pensar que no así las afirmaciones y declaraciones divinas. No así pasa con lo que Dios afirma. La palabra de Dios es perfecta.
La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios trasciende el tiempo. La palabra de Dios trasciende los lugares y trasciende las personas. Su palabra es verdad absoluta. Verdad absoluta. Son gloriosas verdades. Son gloriosas verdades. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y como te dije al principio, fue un desafío poder estudiar estos pasajes, porque a simple vista tal vez uno no puede ver la profundidad de lo que el Señor Jesucristo enseña en estos versículos, pero cuando vayamos avanzando te vas a dar cuenta que los pasajes que vamos a estudiar no se centran en ti, no se centran en nosotros. Bueno, sí se centran, pero en el pensamiento divino, porque se centran en la persona más gloriosa a la cual podemos admirar, conocer, entender, comprender y amar, que es la persona de Jesucristo. Se concentran en Él. Las enseñanzas de hoy se concentran en Él. Nos hablan de quién es Cristo, cuál es su relación con el Padre y nos van a llevar a admirar qué gloriosa verdad es Cristo Jesús. La persona divina, qué gloriosas verdades están en Él, qué gloriosas verdades. Ahí en el versículo 19, ¿se acuerdan que nos quedábamos acá? La semana pasada habíamos predicado el capítulo 5 desde el verso 1 hasta el verso 18. Y lo que yo les enseñaba hace 2 semanas es que no debemos concentrarnos en el milagro del paralítico, sino en la oposición que causó ese milagro. La oposición que generó, porque Juan es muy específico en decir que cuando este hombre es sanado, lo hizo Jesús, ¿en qué día? En el sábado, en el sábado. Y eso inmediatamente genera descontento en los líderes judíos. Y veíamos juntos que Jesucristo en esta parte confronta el legalismo de los líderes. No era el sábado de Dios, no era el día de reposo de Dios, era su día de reposo. Eran sus reglas, eran sus normas, eran sus tradiciones, era su autoridad. Y cuando Jesucristo decide sanar el sábado, el día de reposo, estos hombres interrogan al hombre sanado y le dicen, ¿quién te sanó? No te es lícito tomar tu lecho y caminar. ¿Quién te sanó? Jesús confrontaba el legalismo de estos hombres. Y después vamos avanzando y en un momento descubren quién fue este hombre que sanó. Y ese hombre era Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y veíamos ahí en el versículo 17 que cuando ellos están levantando esta objeción, en el versículo 17 Jesús responde. ¿Y qué responde el Señor? Mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Y los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo con estas palabras. Y por eso en el versículo 18 dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarlo, o sea, más su odio fue desatado, aún más, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solo Jesucristo confrontaba su legalismo, sino que Jesucristo confrontaba su incredulidad. Su incredulidad. Ellos no querían reconocer la clara muestra de la deidad de Jesucristo. No era una incredulidad por ignorancia, no era una incredulidad por falta de información. Ellos habían determinado en su corazón no creer. No creer. No se nos dice en el versículo 19 cómo es que la escena del milagro y la información del paralítico con los líderes judíos pasó a ser una conversación. No se nos dice cómo el Señor ya está conversando con los líderes, pero inmediatamente en el versículo 19 Juan te enseña que Jesús ya le estaba enseñando a ¿quiénes? A ellos, a estos hombres, ¿sí? Y por eso ahí en el versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo.
La conversación queda manifestada por estas dos palabras. Respondió y les dijo. Ellos, ¿cómo llegamos a este punto? No nos dice Juan, pero ya está en esta conversación. Ya Jesús está delante de estos líderes y tiene algo que decirles. Tiene algo que decirles. Estos líderes fueron la razón. Escucha, para entender estos pasajes, tienes que entender que ellos son la razón de estas palabras. Ellos, su oposición, su rechazo, ellos son la razón de estas palabras. Jesucristo estaba respondiendo a su incredulidad. No solo confrontó con sus acciones su legalismo y su rechazo, sino que ahora tiene una serie de verdades ¿para quiénes? Para ellos. Tiene una serie de verdades para ellos. Y en esta primera sección lo que vemos es 3 veces repite el Señor, de cierto os digo. Por eso se llaman gloriosas verdades. Mira, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Versículo 24. De cierto os digo. Y versículo 25. De cierto os digo. ¿Sí? 3. Esto de cierto os digo quiere decir ciertamente, en verdad. Cuando se junta con la palabra que aparece ahí, de cierto os digo, quiere decir que la persona que lo está diciendo está haciendo una declaración solemne. ¿Sí? Una declaración solemne. En el Nuevo Testamento, esto es bien importante, en el Nuevo Testamento solamente al que se le atribuye de cierto os digo es a Jesucristo. Nadie más. Tú puedes ir a la historia de Hechos, tú puedes ir a las cartas de Pablo, pero en el Nuevo Testamento a nadie se le atribuye esta frase de cierto os digo, el único que la tiene es Jesucristo. Es interesante que más de 100 veces el Señor usa estas palabras en los evangelios y en este sentido, una declaración solemne. Y los evangelistas solo la aplican a Él. Él. Y es que pensando en esto que es declaración solemne, es que nadie, escucha esto, nadie puede hablar con la autoridad y la certeza de la que habló Cristo Jesús. Nadie. ¿Qué hombre puede declarar solemnemente verdades que trascienden tiempo, lugar y personas? Nadie. Solamente Jesucristo. Jesucristo habló con esta certeza. Él es el único que puede con sus palabras establecer la verdad. Él es el único. Y cuando Él habla y cuando Él da estas declaraciones, no hay objeción que valga. No hay duda, no habrá algo que determine lo contrario de lo que Él ha dicho y declarado a través de su palabra, no hay. Él es el que tiene la autoridad de decir, escuchen todos, esto es una declaración. Y Él tiene la autoridad de determinar, eso es verdad. Esto es verdad. Pensaba, ¿cuántos de los que dudan o cuántos de los que son enemigos del Evangelio necesitan escuchar esto? Necesitan tener temor ante la expectativa de lo que pasará si siguen rechazando las declaraciones que Cristo ha hecho, porque son verdad y porque se cumplirán. El Señor no evita hablar su verdad a los hombres. Él no ve la oposición y tiende a huir cuando es necesario que los hombres escuchen. Él habla, como en los pasajes que vamos a ver ahora. Y yo preguntaba aquí, ¿no es así el Señor también con nosotros? Él habla nuestra vida con la misma autoridad, querido hermano, querida hermana. Cuando Dios habla a tu vida, no puedes evitar oír su voz. No lo puedes hacer. Y te pido que no la rechaces ni la desestimes. Dios nos habla a cada uno de los que estamos aquí porque Dios es un Dios personal. Y tal vez Dios te viene hablando de algo, Jesucristo te viene hablando
te viene declarando su verdad. Si este es tu caso, no ignores lo que Dios te está diciendo, porque es el Hijo del Hombre quien habla. La primer gloriosa verdad que tiene Jesucristo para estos judíos y para nosotros que estamos estudiando la Escritura, y es la única que vamos a estudiar en esta mañana, está en el verso 19. ¿Cuál es la gloriosa verdad? De cierto os digo, ahí viene la verdad, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta es la gloriosa verdad, la primer gloriosa verdad. Ellos decían, ¿qué decían los judíos? Matémosle, porque no solo quebrante el día de reposo, sino que también dice que Dios es su propio Padre, se hace igual a Dios, eliminémoslo, matémoslo. Pero ¿qué les dice el Señor? No solo soy igual a Dios, sino que ciertamente el Padre y yo hacemos las mismas obras. El Padre y yo hacemos las mismas obras. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice el Señor, sino lo que ve hacer al Padre. Miren, lo que está haciendo aquí el Señor, cuando está haciendo este contraste de no poder hacer, el contraste no es por falta de poder, no es que está imposibilitado de hacer, no es que no tiene el poder suficiente. El Hijo tiene el poder suficiente porque el Hijo, ¿quién es? Es Dios mismo. Él lo puede hacer, Él puede hacer lo que le place. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. No estamos acá pensando decir, bueno, es que no tiene el poder suficiente. No, sí tiene el poder suficiente. Tampoco es por falta de autorización o por falta de autoridad. ¿Por qué? Porque no hay una subordinación entre el Hijo y el Padre en esencias. Los dos son la misma persona, los dos son Dios. No es uno más alto que el otro, no es uno más Dios que el otro. El contraste que está haciendo aquí el Señor no es, no puedo hacerlo porque no tengo el poder, o no puedo hacerlo porque no tengo la autorización, necesito que me den permiso de hacerlo. No está diciendo eso, sino que la razón es positiva. La razón es positiva. Positivamente, por la unidad y comunión que comparte con el Padre. Eso es la razón. ¿Por qué no puedo hacer, dice Jesucristo, ¿por qué hago las cosas que veo en el Padre? ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque estoy en una unidad y comunión perfecta con mi Padre Celestial. Porque estoy en una unidad perfecta con el Padre Celestial. Aquí no hay limitación, sino lo contrario. Existe una libertad divina en el Hijo y en el Padre que van juntas, que nunca se separan. Por eso el Señor dice solemnemente que Él ve lo que hace el Padre y eso que ve lo hace igualmente el Hijo. ¿Sí? Ese no poder es algo positivo. Jesucristo está dejando en claro aquí, yo y el Padre estamos estrechamente unidos. ¿Por qué están estrechamente unidos? Porque son Dios. Porque son un solo Dios. Lo que se entiende aquí cuando dice Jesucristo, lo que veo, el ver es más entender. Porque no solamente es ver una obra, no solamente es la obra misma, no solamente es ver el hacer, sino piensa en esto. Lo que Jesucristo está diciendo es, yo veo lo que hace, pero veo más allá de lo que hace. Porque yo soy Dios y porque yo entiendo todo lo que rodea sus acciones. Porque yo veo motivos, porque yo conozco los motivos de Dios, porque yo soy Dios. Porque yo conozco las causas de Dios, porque yo conozco los propósitos de Dios. No solamente es ver la obra, es ver todo lo que rodea la obra, lo que comparte el Hijo con el Padre. Mi amado hermano, es el grado más infinito, es el grado más perfecto. Eso es lo que Jesucristo está diciendo acá. Ahora, solamente
la divinidad comparte y goza esta unidad. Ve la forma en que el Señor está afirmando quién es Él. El único que podría decir lo que yo veo o hago, mi comunión es perfecta con el Padre, es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Y el Espíritu Santo que no está aquí. Pero solamente esto está en la Trinidad. Tú y yo estamos limitados en entender y ver la obra de Dios. Mira, acompáñame a Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Mira lo que dice Salomón acá. Eclesiastés 11:5. Como tú qué, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nosotros sí estamos limitados. Nosotros sí no vemos las obras como Jesucristo las ve. Nosotros no las entendemos, pero no así su Hijo, quien percibe completa y cabalmente la obra divina, la obra de su Padre. Mientras veía estos pasajes me preguntaba, ¿cuánto sabía Cristo de todo lo que pasaría en su encarnación? ¿Cuánto creen? Absolutamente todo. Todo. Él sabía el costo de venir y de ser el Cordero de Dios. Él conocía el costo de nuestra redención. Él conocía cada paso dentro del propósito y el plan del Padre, porque Él conoce la obra del Padre. Aún al final de su primer venida, Él entendía el peso y entendimiento de las palabras que proclamó ahí en Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, no exclamó esto porque quedó sorprendido. No exclamó esto porque no sabía qué iba a pasar, sino exclamó esto porque iba a experimentar de antemano, lo que él sabía y conocía que iba a pasar. Eso es lo que significa esta unidad entre el Hijo y el Padre. Como son un solo ser, un Dios eterno, ver actuar a Cristo es ver actuar al Padre, a Dios. Mira, acompáñame a simplemente dos referencias. Juan 12:45. Juan 12:45. Juan 12:45 dice acá, desde el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve ¿a quién? Al que me envió. Ahora, capítulo 14, versículo 9 y 10. Juan 14, 9 y 10. Desde el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Un Dios eterno. Ver actuar a Cristo es ver actuar a Dios. En Él está actuando la divinidad. En Él está actuando el Padre. ¿Por qué? ¿Porque son la misma persona? No, son dos personas diferentes. Hay una distinción en la Trinidad, pero hay una unidad al mismo tiempo. Pero lo que el Señor Jesucristo aquí te está diciendo es, somos dos personas,
pero tenemos una unidad en nuestra esencia. Somos un Dios eterno, un solo ser. La verdad proclamada entonces es esta: la unidad entre el Padre y el Hijo es la más elevada y perfecta, evidente en sus obras. Por eso cuando regresamos al pasaje, el Señor termina diciendo ahí en el versículo 19 que también lo hace el Hijo igualmente. Las obras del Padre y del Hijo son del mismo modo, de la misma manera. Hay un autor que dice lo siguiente: debe entenderse bien que no se trata de una imitación. No creas que el Hijo está imitando al Padre. No lo veas así. No se trata tampoco de una reproducción. No es que está reproduciendo lo que vio del Padre. No está diciendo eso. Sino que significa que el Hijo es todo del Padre, que comparten la misma esencia, que toda su sustancia, todo lo que Él es y poder es también es de aquel que eternamente le ha engendrado. Es el Padre, en esencia es el Padre. Por eso te dije al principio, son verdades que nos hacen ver cuán gloriosa es la persona a la cual decimos Salvador y Señor. Es este glorioso Dios. Es este glorioso Dios que es el Salvador, el Señor. Y en esta declaración, en esta proclama divina, Jesucristo está diciendo: mi unidad con el Padre es lo más elevado y es de lo más perfecto. El Señor está siendo muy directo en su enseñanza hacia estos hombres. No hay excusa por parte de ellos y otros que seguramente estaban escuchando. Al final todo quedaría claro cuando el Señor al terminar estos pasajes diga que la falta de temor y respeto al Hijo es un rechazo directo al Padre. Es un rechazo directo al Padre. Pero mira, a partir del verso 19 avanza esta gloriosa verdad de la unidad. Y lo que vemos entonces son tres causas o tres razones. Tres causas o tres razones. ¿Dónde ves esto? Mira, ¿qué dice en el verso 20 al principio? Porque el Padre ama al Hijo. Versículo 21. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En esta gloriosa verdad, en esta explicación, en esta declaración que Jesús está diciendo de quién es Él, de la unidad que goza con el Padre, te va a dar tres causas, tres razones de por qué esto es verdad. Y está en ese pasaje, verso 20, verso 21 y verso 22. Y estos son los tres puntos de la predicación. En primer lugar, por el amor del Padre al Hijo. El versículo es claro, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo, porque el Padre ama al Hijo. Mira, esta palabra amor, uno pensaría, inmediatamente la lee, ¿y en qué amor estás pensando? Seguramente estás pensando en el amor ágape, ¿no es verdad? El amor incondicional, ese es el amor que más nos hablan de Dios. Pero no es la palabra que se está usando aquí. La palabra amor es el amor fraternal, es el amor fileo, es el amor de compañerismo. Y mira, qué interesante que es la única vez en la Escritura que se habla del amor del Padre con el Hijo de esta forma. Todas las demás referencias del amor es un amor ágape. Pero cuando se está hablando de este amor, Juan usa esta palabra en su Escritura para hablarnos de algo diferente. El amor que siente el Dios hacia su Hijo no solamente es ese amor incondicional que nosotros conocemos, ese amor perfecto, sino que el amor que está diciendo aquí es el amor del placer. Es el amor de la complacencia que tiene el Padre Celestial hacia su Hijo. Hacia su Hijo. Decía un autor, es el amor de los sentimientos profundos. Es el amor de los sentimientos profundos.
Es el amor del afecto cálido que siente un padre hacia su hijo. Esta es la única vez que en el Nuevo Testamento se usa esta palabra para referirse al amor del Padre por el Hijo. No solamente es un amor incondicional, sino que en esa unidad, en ese compañerismo, Dios se complace en el Hijo. Dios se complace en Él. Por eso el Señor decía, el Padre cuando habló de su Hijo, en Él tengo mi ¿qué? En Él tengo mi complacencia. No solo lo amo infinitamente, no solo mi amor hacia Él es un amor ágape, incondicional, sino que también todo lo que Él hace me agrada. Todo lo que Él hace. Su compañerismo me complace. Mi afecto, mi amor está hacia Él. ¿Sí? Eso es el amor que se está refiriendo en estos pasajes. ¿Por qué disfrutan esa unidad? Mira, la primera razón es que el Padre ama al Hijo. El Padre siente toda su complacencia en Él. Y ese amor establece que le muestre todas las cosas. ¿Sí? Es lo que dice ahí en el versículo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En cada una de las dos personas divinas, Padre y el Hijo, está el conocimiento pleno del otro. Este conocimiento, escucha, no es por experiencia. Este conocimiento no es por aprendizaje. No es que el Hijo va aprendiendo más cosas del Padre. No es que el Padre va conociendo más cosas del Hijo. Este conocimiento es por causa de naturaleza. Comparten la misma naturaleza divina. En tal sentido, la actividad del Hijo no es un reflejo del Padre, sino que es una completa coincidencia con la de Él. De otro modo, podríamos decir que el obrar del Padre y el obrar del Hijo son idénticos. Son idénticos. No hay ninguna obra que el Hijo no conozca del Padre. Y por eso el Señor dice acá que el Padre le muestra todas las obras, le mostrará estas, de modo que ustedes se maravillen. Esta comunión, este amor mutuo que está en la Trinidad, mis hermanos, sale hacia nosotros, se hace evidente a través de la Escritura a nosotros, con la finalidad ¿de qué? De que le admiremos, de que nos asombremos. Pero mira, déjame decirte que no es suficiente. No es suficiente que te admires o que te asombres. Necesitas creer. Necesitas creer. Hay mucha gente que se asombra del amor de Dios. Hay mucha gente que se asombra de las doctrinas de la Escritura. Pero no es suficiente asombrarse. Necesitan creer. Y a los judíos les está diciendo, Él hará más obras y ustedes se van a maravillar. Pero muchos de ellos van a decidir no creer. No creer. La comunión de la Trinidad determina entonces el proceder de cada una de estas obras. Desde antes de la creación, cuando uno estudia la Escritura, mi amado hermano, puede ver la comunión que había, la comunicación que había, el diseño que había, los decretos que habían dentro de la divinidad. Uno, por ejemplo, viene a la memoria y piensa, no lo busques, Efesios capítulo 1, verso 4. Dice la Escritura que según nos escogió en Él, fuimos escogidos en Él. ¿En qué momento? Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Él. ¿En qué momento? Antes de crear todas las cosas. ¿Quién decidió escogernos? Él decidió escogernos. Eso es gracia y nos maravillamos y nos asombramos. Después de Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De su voluntad.
Hoy vemos el diseño de algo que se planeó antes. Hoy vemos decretos de algo que se decretó antes. Eso es lo maravilloso de navegar en este concepto de la Trinidad. Que son cosas que no es que van apareciendo y Dios va improvisando y de pronto la iglesia, como algunos dicen que la iglesia fue el plan B porque rechazaron. No, no hay plan B. Todo sigue el propósito y el plan de Dios. Uno, por ejemplo, también piensa en 1 de Pedro 1:20, cuando está hablando de Cristo y dice, ya destinado, Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Yo pensaba en esto y me preguntaba, bueno, está bien, los judíos no estaban creyendo, los judíos podían asombrarse, ellos podían asombrarse, eso no definía si creían o no, pero yo me preguntaba, ¿cómo reacciona el creyente ante estas gloriosas verdades? ¿Cómo tú estás reaccionando ante estas gloriosas verdades ahora, en esta mañana? Mira, por una parte el asombro y la admiración es correcto, pero por otra parte no es la única reacción que tú deberías tener, que yo debería tener. ¿Cuál sería otra forma en que podemos reaccionar ante este Dios majestuoso? Yo te pregunto, ¿cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu compromiso a este Dios glorioso y majestuoso? ¿Cómo está tu amor a Él? Porque eso también es parte de nuestra respuesta ante estas gloriosas verdades. Somos hijos de Dios y venimos y escuchamos y decimos sí, gloria a Dios, y cantamos sí, Cristo Jesús. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás reaccionando realmente a este Cristo? Al Cristo de la Escritura. ¿No será, amada familia, que nuestra respuesta mediocre y muchas veces chata, muchas veces que tenemos a Dios es porque persistimos en una ignorancia y conocimiento superfluo de Él? ¿No será que por eso es así nuestra vida cristiana? Porque no le conocemos lo suficiente. Porque no conocemos tanto de estas doctrinas. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leer un libro que solamente te hable de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de Cristo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de estar en un curso que se llama Cristología? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ir a la librería y decir, mira, ya no quiero libros de devocional, ya no me des Tu Segundo Aliento, ya no me des Dios me da ánimos hoy, ya no quiero, no, dame un libro de Cristología? Por ahí hasta el de la librería va a decir, órale, ¿qué onda? ¿No? Que pidas un libro de esos y que leas la doctrina de Cristo Jesús y que estudies sus obras y que estudies su persona y que estudies su manifestación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y que estudies cómo hoy intercede por nosotros. ¿Quién es este Cristo Jesús al cual yo le digo Salvador y Señor? Tal vez nuestra respuesta hoy, tu respuesta hoy, está reflejando cuánto conoces tú de Cristo. Vamos rápidamente a la segunda causa. Ahí en el versículo 21, dice ahí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La primera causa entonces es por amor del Padre al Hijo. La segunda causa aquí es por la naturaleza de las obras. Por la naturaleza de las obras. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Y en primer lugar dice, ¿qué hace el Padre? El Padre levanta a los muertos y les da vida.
Las obras del Padre se caracterizan por estos dos elementos bien definidos. El Padre obra con poder y el Padre obra soberanamente. Para la teología de los judíos en el tiempo de Jesús, dice un autor, esta era una verdad esencial. Dios es quien tiene el poder pleno sobre la vida corporal y espiritual. Eso no hay problema. Lo entendían ellos, los judíos lo entendían. Dios, claro, Dios tiene el poder sobre la vida y su poder es soberano. Estos hombres no dudaban que Dios el Padre obre de esta manera. Pero ahora lo que deben entender es que las obras del Hijo tienen ¿qué? La misma naturaleza que las obras del Padre. La misma clase de obra que hace el Padre, ¿la hace quién? La hace el Hijo. Es con el mismo poder, es con la misma autoridad del Padre. Solo Dios puede hacer tal cosa. Por tanto, el Padre y el Hijo hacen la misma obra, la misma clase, naturaleza de obra. Qué importante es entender esto, mi hermano. No sé por qué a veces pensamos, tal vez hasta inconscientemente, mejor acerquémonos al Padre. Hay algunas sectas que piensan, no el Hijo, mejor al Padre, porque hay mayor poder en el Padre, hay mayor favor en el Padre. ¿De dónde sale eso? El Señor es claro en decirte, así como obra el Padre, yo obro. Porque mira la declaración que está haciendo para los judíos tan evidente de yo soy Dios. Decía un autor, nunca nos sentimos más impotentes que cuando muere un ser querido. Si nuestro ser querido está enfermo, podemos llevarle medicina. Si nuestro ser querido está agotado, podemos ofrecerle descanso. Si nuestro ser querido está desalentado, podemos proveerle una voz de ánimo y de consuelo. Si nuestro ser querido está en pobreza, podemos proveerle respaldo financiero. Pero ¿qué tal si muere? Todo lo que podemos hacer es lamentar nuestra pérdida. Solo Dios tiene el poder de restaurar la vida. Y ese poder lo tiene Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él tiene el poder de convertir la muerte en vida. Él, el Padre y Él. La misma clase de obras, la misma naturaleza de obras. La abundante gracia y misericordia del Hijo, su invitación al hombre de venir a Él, no elimina, escucha esto, que la salvación en primera instancia está determinada por su voluntad. No podemos escapar a lo que dice estos pasajes. Mira en el verso 21, al final dice, así también, ¿qué? El Hijo a los que quiere. Da vida. Da vida. Lo hemos estudiado. Existen, mis hermanos, los dos conceptos. Aquí no está diciendo el Señor a todos. El Señor está diciendo a quien Él quiere. A quien Él quiere. Y no puedes cambiar el sentido de estas palabras. Dios es soberano en nuestra salvación. Él nos escogió y Él es el que decide darnos vida porque así Él lo quiso. Pensaba en esto, pensaba en quién es Cristo Jesús y me preguntaba, ¿cómo no vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos? ¿Cómo no vamos a hacer todo lo que sea posible para que nuestros seres amados experimenten el poder del Hijo de Dios? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer que esa persona que amamos entienda que se puede aferrar a las promesas del Hijo de Dios porque son promesas firmes y seguras? ¿Cómo no vamos a hacer lo posible porque esa persona que no conoce de Dios necesita conocer quién es Él y qué es lo que Él hace? Él es el que da vida. Él es. ¿Cómo no lo vas a hacer? Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho.
Y mis hermanos, les animo a que lo sigan haciendo. No te canses de predicar el Evangelio. No te canses de hablar, sea tu esposo, a tu esposa, sea tu tío, a tu tía, sea tus hijos. No te canses. Predícales, háblales de quién es Cristo, lo que Cristo hizo, su obra. Porque Él tiene el poder de dar vida. Él tiene el poder de dar vida a los que Él quiere. Nuestra responsabilidad es acercarlos a que experimenten vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no los vamos a hacer salvos, pero tu responsabilidad es lo que esté en tu fuerza, en tu mano, en tu poder, hacer lo posible porque ellos conozcan la verdad. Última causa y terminamos. En el versículo 22, nuevamente, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. No solamente es por el amor del Padre al Hijo, no solamente es por la naturaleza de sus obras, que esta unidad está dentro de la Trinidad, sino que también última razón es por el lugar que tiene el Hijo. Por el lugar que tiene el Hijo. El Padre ha dejado su lugar de juez, su acción de condenar y decretar juicios sobre los hombres, dándole esta obra ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo. Tenemos, por ejemplo, una referencia. Mira, abre ahí en 2 de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice aquí: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Mira, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está viniendo a juzgar a los hombres? Jesucristo. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron ni obedecen al Evangelio de Él. Todo juicio, dice aquí, regresando al pasaje, todo juicio se le ha dado ¿a quién? Al Hijo. Con un propósito también. Verso 23, ¿cuál es el propósito de por qué el Hijo tiene este lugar? Verso 23, ¿para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Con el propósito de que le honren como lo hacen con el Padre. Esto de honrarlo entendemos que es este respeto, esta venerar, honrar. Y como lo menciona al principio, hemos visto poco a poco cómo estamos hablando de la misma esencia. Me gustaba mucho lo que decía un autor que dice: así el Padre siempre obra a través del Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, para que estas dos personas que son iguales en esencia, que son iguales en obra, sean también iguales en honra. En honra. Son iguales. Y eso es lo hermoso de estos versículos. Para que estas dos personas que tienen la misma esencia, que tienen las mismas obras, reciban la misma honra. La misma honra. Y termina el versículo diciendo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando yo leía esto, pensaba que muchas sectas ignoran esta realidad. Y piensan, escucha esto,
que pueden rebajar la naturaleza de Cristo, que pueden rebajar el lugar de Cristo, que pueden rebajar sus obras, que pueden disminuir o rebajar la relación que hay entre el Padre y el Hijo, y piensan en su razonamiento que siguen honrando ¿a quién? Al Padre. Seguimos honrando al Padre, pero a la luz de la Escritura, esto es algo ilógico y esto es una gran mentira. Nadie puede ir proclamando honra al Padre si no honra al Hijo. Si no honra al Hijo con la misma honra que recibe el Padre. Decía un autor, no le corresponde al hombre decidir si honra al uno y al otro. Es a los dos o a ninguno. En los círculos religiosos es demasiado fácil que los incrédulos contemplen a Dios pero no al Hijo. El conocimiento del uno implica el conocimiento del otro. Odio al uno implica el odio al otro. Negar al uno implica negar al otro. No le corresponde decidir al hombre quién recibe más honra. Y no le corresponde al hombre quitarle la honra al Hijo ni al Padre. La unidad que Jesús tiene con su Padre es tan completa que la honra de Dios está ligada a Jesús. Rechazar o deshonrar a Dios el Hijo es de rechazar y deshonrar a Dios el Padre. Yo te dije al principio, ¿tiene una aplicación para nosotros? Claro que sí. Pero estos pasajes no se tratan de ti, no se tratan de mí. Se tratan de la honra del Hijo de Dios. Se tratan de su esencia. Se trata de su autoridad. Se trata de que cuando tú estás hablando de Cristo Jesús, cuidado como tú estás hablando. Porque estás hablando del Dios mismo. Se trata de que cuando tú entiendes a quién te estás acercando, cuidado que ese acercamiento no sea un acercamiento hipócrita y mediocre. Porque Él merece la honra que Dios merece, porque Él es Dios. Y porque Él merece mi más alto compromiso. Él merece mi más alta devoción. Él merece mi más alta admiración. Gloria a Dios por este Dios que tenemos. 3 causas que sostienen entonces la primer gloriosa verdad de la unidad entre el Padre y el Hijo. El amor del Padre al Hijo, la misma naturaleza en obras y el lugar que tiene al Hijo en las obras divinas. Claramente, no somos los protagonistas, mis queridos hermanos. No somos los protagonistas de nuestra vida. No somos la última Coca-Cola del estadio. No lo somos, claramente. Hay alguien que merece nuestra admiración, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestro compromiso, nuestra lealtad, nuestro mayor esfuerzo. Así que te exhorto en esta tarde a que no pierdas el tiempo. No pierdas más el tiempo y honra al Hijo como realmente merece. Amén. Amén. Terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos pasajes tan llenos, Señor, de edificación para nuestras vidas. Señor, perdónanos porque a veces la vida cristiana se centra tanto en nosotros, tanto en nuestros deseos, tanto en nuestras emociones, tanto en nuestros criterios. Y nos olvidamos, Señor, que como dijo Pablo, vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Ayúdanos realmente a que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir realmente sea ganancia. Porque estaremos con tu Hijo, con nuestro Señor, lo cual es muchísimo mejor.
Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Podemos tomar asiento, hermanos.